Y el precio del dólar atiende las previsiones del Banco de México sobre la inflación, pues en los últimos días del año 2017 se previó un entorno complejo que ponía en riesgo los niveles de este índice, con un estimado superior al 6.63% que alcanzó en noviembre a tasa anual, por lo que llegar a la meta del 3% será más lenta de lo previsto. El Banco Central advirtió que esta podría alcanzarse para finales de 2018 y mantenerse en el año 2019, precisamente para analizar la aceleración negativa de la inflación y sus consecuencias para la economía familiar. Saludamos con mucho gusto al maestro Abraham Vergara. Él es coordinador de la licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial en la Universidad Iberoamericana. Maestro, un gusto. Feliz Año Nuevo. Qué gusto que esté con nosotros. Feliz Año Nuevo a todos. Y bueno, no tan gusto que la inflación esté subiendo pues tanto. Díganos, ¿a qué se debe? Pero ¿qué le parece si comenzamos preguntándole, digamos, qué es la inflación? ¿Qué es la inflación? Mira, técnicamente la inflación es el incremento sostenido de los precios de manera constante. Eso es técnicamente, cualquier economista lo podría definir así. Para nosotros, los ciudadanos normales, ¿qué es la inflación? Es que con nuestro dinero tenemos menor poder adquisitivo. Podemos comprar menos durante el tiempo, durante ya sea un mes o durante una quincena o, ¿por qué no?, durante todo un año. Al final de cuentas tiene que ver con lo que podemos comprar con el dinero que tenemos. ¿Y a qué responde que esto se dé? ¿A qué se debe la inflación? Bueno, en el 2017 se debió principalmente al incremento en los combustibles. Principal, gas, electricidad y obviamente las gasolinas. Durante el año vimos ese incremento de la gasolina de manera constante durante todo el año. También tiene que ver con el tema del Tratado de Libre Comercio y un tercer factor es el tipo de cambio. El tipo de cambio, al final de cuentas, afecta a la producción dentro del país. Más o menos el 30% de los componentes de un bien final, es decir, la materia prima de un bien final, tiene que ver con algo que es de importación. Por lo tanto, en el momento que eso se empieza a encarecer, al final de cuentas el productor le transmite ese precio al consumidor. Pónganos un ejemplo, maestro, por favor. Tenemos hojas de papel aquí enfrente de mí. Estas hojas de papel se encarecen si sube el dólar. ¿Por qué? Al final de cuentas, por el componente que trae, por ejemplo, la hoja de papel, puede ser la madera de donde se hace toda la producción del papel. Nosotros no somos totalmente autosuficientes. Y peor aún, o sea, deja en un papel, o sea, en algunas cereales, por ejemplo, o en el arroz o el trigo, no somos autosuficientes. Por lo tanto, lo tenemos que importar. El claro ejemplo, la gasolina. Al final de cuentas, nosotros importamos más o menos el 50% del combustible que se consume dentro del país. Por lo tanto, si el dólar sube y el petróleo también tiende a subir, que en el 2018 se espera que el petróleo alcance más o menos los $60-65 por barril, eso hará que la gasolina también se incremente durante el 2018. Se crea un efecto dominó. Otro producto, e incluso pues un producto típico mexicano que no puede faltar en nuestras mesas, sería la tortilla. Sí, el maíz. Si el maíz empieza a subir de precio porque se importa más de lo que estamos produciendo, a final de cuentas la tortilla también puede empezar a fluctuar. No quiero decir que vaya a suceder, pero sí pudiera pasar. Es más, en un estudio que se hace al final de año, una canasta básica se ha incrementado de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017, incrementó 25.6%. ¿Qué tiene esta canasta básica? Por ejemplo, papa, plátano, cebolla, jamón, chile. Todos estos productos que pudiéramos considerarlos como una canasta básica alimenticia ha subido durante el 2017 25.6%, muy distante del alrededor del 6.7% que nos dice Banco de México. Entonces, realmente los precios se elevaron mucho más de lo que nos dijo Banco de México durante el 2017. Y precisamente hablando del Banco de México, maestro, pues su función principal es la de detener la inflación. ¿Cómo lo podrá hacer para este año 2018, dadas las características que estamos viviendo aquí en nuestro país y el contexto mundial? Seguramente el primer mecanismo que tiene es la tasa de interés.
seguirá subiéndose. No olvidar que durante diciembre, la primera quincena de diciembre, se subió 25 puntos base a llegar a un nivel de 7.25%. Se espera que al menos durante este 2018 llegue a un 8%. Entonces, ese es uno de los mecanismos que tiene. Un segundo mecanismo son las reservas internacionales. Con las reservas internacionales, controlar el precio del dólar, que también se espera que ronde alrededor durante todo el año, que cierre para el 2018, alrededor de los 20 pesos por dólar. Entonces, si nosotros vemos las negociaciones que van a existir, las últimas negociaciones del Tratado de Libre Comercio y la posibilidad real de que se rompa ese tratado comercial, entonces seguramente Banco de México utilizará reservas internacionales para poder detener una posible depreciación de la moneda. Y si se rompe este tratado con Estados Unidos y con Canadá, pues ¿qué le queda a México? ¿A dónde debe voltear? ¿A quién le debe ir a tocar la puerta? México en ese sentido sí se ha empezado a mover hacia la modernización de otros tratados comerciales. El más fuerte ha sido hacia Europa, pero creo yo que tendría que voltear a ver de una forma más sólida hacia Asia. Por ejemplo, Costa Rica, Brasil, nos han ganado ese mercado. Costa Rica y Brasil también tienen materias primas que le vende a los asiáticos, en particular a China. Nosotros tendríamos esa misma capacidad, sin embargo nosotros sí nos hemos centrado y concentrado únicamente con Estados Unidos. Dada la relación que tenemos con esta nación, pues ya desde hace muchísimo tiempo, sí, ¿y la cercanía? Sí, tiene que ver con esta parte logística, ¿no? Con esta parte geográfica, pero también con déjame expresarlo así, como con este miedo de ir más allá de nuestros vecinos del norte. Maestro, ¿y qué recomendación nos da a nosotros, a los ciudadanos de a pie, ahora que inicia precisamente el día de hoy, con el que iniciamos el año también, la tristemente célebre cuesta de enero? Pero lo primero que tenemos que hacer es un presupuesto. ¿Qué es este presupuesto? Considerar cuáles son nuestros ingresos. Si se puede de manera quincenal es mejor, si no por lo menos de manera mensual, y determinar cuáles son nuestros gastos. Y en los primeros 3 meses del año, para que la cuesta de enero no se convierta en febrero y marzo, evitar lo que conocemos como gasto hormiga. ¿Qué es el gasto hormiga? Ir a la tienda de la esquina y comprar un café, una dona, unas papas. Evitar eso, porque en estudios nosotros podemos comprobar que aproximadamente entre un 25 y 30% de nuestros ingresos se van precisamente en ese gasto hormiga. En lugar de ir por el café, ¿por qué no llevamos el café a nuestros lugares de trabajo? ¿No? Comida, todo este gasto adicional. Entonces, si nosotros podemos plantearlo en un presupuesto, eso es un excelente propósito de año para poder controlar nuestros ingresos y nuestros gastos y que la cuesta de enero sea lo más tersa posible o no tan empinada. Lo más llevadera posible. Es correcto. Díganos, maestro, a través de esta recomendación, ¿no es lo mismo economizar que ahorrar, por lo visto? No, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Ahorrar, nosotros podemos decir que deberíamos de nuestros ingresos por lo menos ahorrar el 10%. ¿Qué significa eso? Olvidarnos de ese dinero, meterlos ya sea en una cuenta bancaria, pero que te genere un interés atractivo, ¿no? O en un fondo de inversión, o por qué no, en tu Afore, en aportaciones voluntarias. Eso te va a generar una tasa de interés interesante, importante, durante todo un periodo. Entonces, si nosotros ese dinero lo olvidamos, ahí estamos hablando de ahorro. Es más, lo que economizamos lo podríamos destinar al ahorro. Es que a veces nos resulta complicado, vivimos al día, el destinar una cantidad de dinero para guardarla. Para el fin que sea, ¿no? Para utilizarlo en una emergencia, para una compra a futuro. ¿Qué recomendación nos da si vivimos al día? De entrada, una vez más, hacer ese presupuesto, poder determinar de manera muy detallada
sobre todo cuáles son nuestros gastos y cuáles son los gastos realmente necesarios. Y entonces eso nosotros le podemos decir que es un consumo inteligente, a final de cuentas. Aprovechar descuentos, aprovechar, ¿por qué no?, ofertas como 2x1, por ejemplo, en cine o entradas a museos, utilizando credenciales, ¿no? Todo este tipo de ahorros o de economizar dinero para poderlo destinar ya sea a un ahorro o a una pequeña inversión. ¿Por qué no emprender algo? Finalmente, este pequeño ahorro que se tiene, ¿a dónde nos recomienda, maestro, que lo dirijamos? ¿Lo guardamos abajo del colchón? No, jamás. ¿En dónde? No. De entrada, las Afores se vuelven atractivas, así como se incrementó la tasa de interés que va a afectar a los créditos, también para la gente que ahorra, esa tasa de interés se va a incrementar. Eso quiere decir que si metemos el dinero nos va a generar un mayor beneficio. El Afore de aportación voluntaria es interesante, y algunos fondos de inversión que tengan que ver con capital seguro. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que estamos metiendo no lo vamos a perder, pero podemos llegar a ganar un poquito menos. No hay que olvidar que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Excelentes recomendaciones. Muchas gracias, maestro Abraham Vergara, por acompañarnos. De nuevo, muy feliz año. Igualmente para todos ustedes. Un gusto, como siempre, recibirlo.